Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más con ustedes. El día de hoy, miércoles, tenemos nuestra enseñanza de manera virtual con el fin de seguir avanzando en el Evangelio. Pues son buenas noticias, ¿verdad? Que podamos estar como en semáforo amarillo, ya casi verde, pero estamos esperando en Dios que podamos pues avanzar un poquito en esta situación para, pues si es así, podamos regresar a más actividades presenciales. Así es que, mis amados hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de enseñanza, un tiempo en el cual no es como una prédica, sino que se va desgajando parte por parte, por lo cual pues muchas veces vemos aún pasajes bíblicos, otras muchas, ¿verdad? Nos estacionamos en un versículo con el fin de aprenderlo un poquito más. Y pues también, ¿verdad? Que esté al alcance de muchos de nosotros, al alcance de un clic, la enseñanza de parte de nuestro Dios. Aparte, ¿verdad? De que son buenas noticias, de que esperemos que pronto vaya mejorando esta situación, también debemos de recordar que todavía no se termina esta situación, esta pandemia, y que tenemos que seguir con nuestras medidas de alejamiento, sana distancia, también, ¿verdad? De usar mascarilla, gel antibacterial y todo lo que las autoridades sanitarias nos han dicho para que pues no haya contagios, ¿verdad? Indiscutiblemente sabemos que ya muchas personas se están vacunando, pero que se estén vacunando no quiere decir que ya estén inmunizadas, que no les va a dar. No es que sea negativo, sino que tenemos que comprender, ¿verdad?, cómo es la situación de las vacunas. Las vacunas lo que va a hacer es amortiguar, si a alguien le da, pues ya tal vez ya no sea tan mortal. Pero de alguna manera, ¿verdad?, tenemos que estar al pendiente, no podemos dejar de lado todo lo que pues hemos estado teniendo prácticamente diario, ¿va?, o de por vida en estos últimos, ¿qué será?, año, 3 meses, y que pues en la misericordia de Dios muchos no se han enfermado, muchos otros han salido adelante, pero no tenemos que bajar la guardia. Así es que, amados hermanos, vamos a la palabra de nuestro Dios en esta noche y acompáñenme por favor a segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Es muy conocido este versículo, pero quiero llevarlo aquí para poder hablarle un poquito de un tema que nos concierne a todos como iglesia. Dice aquí: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Lo voy a volver a leer, si no aquí usted lo tiene en pantalla o lo puede buscar ahí en su Biblia, en la versión que usted tenga. Y dice aquí: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. El tema de hoy, amados hermanos, llevando enseñanza. Oremos a nuestro Dios todos juntos, ¿verdad? Que nos estamos reuniendo en esta enseñanza virtual. Oremos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias por permitirnos tener este tiempo, este espacio que nos permite aprender de tu palabra, que nos permite aprender de la sana doctrina, que nos permite aprender, Señor, de esta palabra que es sumamente infinita, pero que sin lugar a dudas a través de ti, Espíritu Santo, podemos comprender lo que debemos de hacer. Permite, oh Dios, que a través de mi voz mucha gente pueda ser alcanzada para salvación, para expiación de pecados, pero también, mi Dios, para poder llegar a un entendimiento. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Tu Espíritu de Dios, enséñanos. Tu Espíritu de Dios, habla a nuestros corazones para poder comprender lo que nosotros como iglesia debemos de hacer y que es urgente. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, auxílianos. Este es tu tiempo. Y Señor, asienta en el corazón de cada uno de los que están oyendo esto tu palabra. Así sea en este momento. Amén y amén. Muy bien. Le puse el versículo anterior porque es importante que nosotros entendamos que si nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y que tenemos que también entender, hermano, que lo que sembremos vamos a cosechar, pero dependiendo el género, depende de lo que sembremos.
En la Biblia encontramos un versículo que dice, echa el pan sobre las aguas y en un determinado tiempo regresará a ti. Quiere decir que depende uno que siembre, eso va a cosechar. Si yo siembro misericordia, voy a cosechar misericordia. Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si yo siembro paciencia, voy a cosechar paciencia. De ese modo, hablamos de un modo práctico, ¿verdad? Género con género. Eso quiere decir que nosotros lo que sembremos vamos a cosechar. Si alguien, voy a pasarlo a algo más práctico, ¿verdad? Si yo siembro zanahorias, no voy a recibir chícharos. Si yo siembro aguacate, no voy a recibir naranjas. Eso es lógica básica. Sin embargo, se piensa que en el evangelio o dentro de las cosas espirituales, si uno siembra amor, va a recibir dinero. Eso no es así. Tenemos que nosotros sembrar y entender que lo que estamos sembrando, eso mismo vamos a cosechar. Si yo siembro odio, voy a cosechar odio. Si yo siembro rencor, voy a recibir rencor. Entonces sería esa lógica práctica. Pero entendiendo esta situación, quiero que nosotros como cristianos entendamos que también tenemos que llevar enseñanza. Que nosotros como iglesia de Cristo tenemos que llevar una enseñanza a nuestros hogares y a todo aquel que nos rodea. He hablado muchas veces de la enseñanza y que Jesucristo pasó mucho tiempo de su ministerio enseñando. Vemos que la mayor parte la pasó enseñando, otra parte la pasó predicando, otra sanando y otra echando fuera demonios. Pero la que más tiempo él le invirtió, estuvo ahí al atento, es la enseñanza. Y eso debería de hacernos, ¿cómo puedo decir? Un poquito de pensar, ¿verdad? Y decir, ¿por qué tanto tiempo Jesucristo estuvo enseñando? Es parte básica porque es algo que, si recibimos enseñanza, voy a poder enseñar. Eso es claro, amado hermano. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque le digo que nosotros como iglesia tenemos que llevar enseñanza, pero a la vez nosotros tenemos que ser enseñados. Y he hablado varias veces de eso, ¿verdad? De que tenemos que recibir enseñanza. Si no, entonces no voy a poder trasladar esa enseñanza, no voy a poder llevar enseñanza. Y no me estoy refiriendo a que cada uno saque su pizarrón, su tableta, su pantalla y se ponga a dar una prédica, no. Estoy hablando que muchas de las veces la enseñanza no necesariamente es en ese orden o en ese sintaxis de un salón de clases, alumnos y enseño, no. Sino que cuando un padre le habla a su hijo y le está dando alguna enseñanza, algo, no le puso un pizarrón, no se le acercó con un proyector, no sacó los plumones, sino que transmitió una idea, una enseñanza, ¿verdad? Que él pudo haber tenido, una idea, una enseñanza, una formación, un sinnúmero de palabras, de letras que le está trasladando a otra persona. Entonces, por eso puse esta imagen, ¿verdad? De que un padre le está enseñando aquí a una hija a andar en bicicleta. Porque no se puso en un pizarrón y se puso a explicarle, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas prácticas. Y que esas no podemos enseñarlas, ¿verdad? De una manera muy académica, sino que tenemos que hacerlo de manera práctica. Entonces, mis amados hermanos, yo veo la situación de que como iglesia tenemos que trasladar enseñanza. Y no solo a nuestra familia, sino a toda aquella persona que tengamos contacto. Una de las cosas que debemos de aprender como iglesia es recibir enseñanza. Eso queda claro. Pero también tenemos que aprender a enseñar, aprender a trasladar conocimientos a otra persona. Ya sea por un consejo, ya sea por ¿cómo podría decirlo? Por imitación, por imagen, y que, hermano, como iglesia debemos de hacerlo sí o sí y a la voz de ya. No podemos estar esperando a que tengamos un conocimiento abundante para trasladarlo. Por eso empecé con este ejemplo. El que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Entonces, si nosotros, amado hermano, estamos esperando a que tengamos un conocimiento vasto para trasladarle un conocimiento a otra persona, entonces, hermano, necesitaremos un banquillo. Porque
¿Cómo medir el conocimiento de Dios si es infinito? Pensemos, hermano, que la enseñanza de Dios vamos a basarla, ¿verdad?, en 1.000.000 de temas. Por poner un número, no porque sea así, ¿verdad? Vamos a ponerle 100 millones de temas. Y que entonces, a lo largo de, vamos a decir, 3, 4 años, he alcanzado 100.000. ¿Cuánto falta para los 100 millones de temas? Entonces, el que una persona piense y diga, es que necesito más para trasladar algo, es como querer alcanzar esos 100 millones de temas. Y que poco a poco lo vamos a ir logrando, pero como decir, ¿verdad? Yo para poder enseñar necesito 50.000 millones de temas. No se puede, es tiempo que estamos perdiendo, porque a la par que nosotros estamos trasladando un conocimiento a alguien, entonces vamos a recibir, ¿qué voy a recibir? Enseñanza. Y esto es práctico, hermano, porque nosotros, si trasladamos una idea, un conocimiento, una imagen no me estoy refiriendo a un post, sino me estoy refiriendo a una persona como modelo. El que sale a trabajar todos los días y es responsable, está trasladando una idea, un conocimiento, un ejemplo a otra persona. Y no se puso a platicarle, sino que por ejemplo. Entonces me refiero a eso como imagen. De manera que entonces, si yo traslado una enseñanza, entonces voy a recibir enseñanza. Si no traslado enseñanza, no voy a recibir enseñanza. Entonces, mi amado hermano, no estemos esperando a que sepa mucha Biblia, a que sepa muchos temas para trasladar. No. Tenemos que ir trasladando a la par que vamos aprendiendo. Entonces, eso se convierte en una problemática porque no quiero andar en eso, ya lo he hablado varias veces, en que debemos recibir enseñanza. Si no recibo enseñanza, entonces no voy a poder ser ejemplo. Recuérdese, amado hermano, que primero debemos de recibir enseñanza, comprenderla, vivirla y trasladarla. Pero entonces, si una persona quiere trasladar, porque digamos que el mundo está muchas veces en revoltijo, aún creo que el mundo cristiano, en el aspecto de que quieren enseñar, salen a enseñar, pero no se dejan enseñar. Entonces, no están enseñando nada porque está vacío la mochila, ¿verdad? La funda está vacía porque no están recibiendo enseñanza. Podrán transmitir algún pensamiento, una idea de su propia vida, de su propia idea, pero no va a tener, ¿cómo puedo decir esto? La fuerza para poder trasladar un conocimiento verdadero a otra persona. Pero también hay muchos otros cristianos que reciben enseñanza, pero que no están trasladando la enseñanza, entonces no están llevando enseñanza. Por lo tanto, entonces, al no hacer estas dos cosas, mi amado hermano, de recibir y de trasladar, entonces se queda, ¿cómo decir esto? Como que se va pudriendo el agua. La Biblia dice que la Biblia es agua, la palabra de Dios es agua. Entonces, si yo dejo estancada esa agua, se va a echar a perder, se va a pudrir, y eso me va a traer consecuencias a mí mismo. Entonces, amados hermanos, es importante que la iglesia de Cristo entienda la comisión que Jesucristo dejó, que entendamos que debemos de trasladar enseñanza, que debemos de ser ejemplo. Muchas veces las personas o los cristianos no quieren trasladar enseñanza porque saben que se comportan mal, y no podemos estar en ese aspecto tampoco. Tenemos que ser fuertes, valientes, amado hermano. Muchas veces se ponen, ¿verdad?, esos posts de sé valiente y sé fuerte y todos, amén, aleluya. Pero el ser fuerte y ser valiente me está enseñando que debo de vivir la palabra de Dios. Eso realmente es la fortaleza, la valentía, la integridad, el poder vivir conforme a la manera de Dios. Entonces, amados hermanos, debemos de trasladar ese conocimiento. Dejemos ya a medias nuestra vida, de decir sí soy cristiano, pero a medias. Sí quiero trasladar la Biblia, pero como me echo todavía mi cigarro, mi alcohol, luego digo groserías, entonces todavía no traslado porque me van a criticar. No, debemos de seguir adelante porque es necesario llevar la enseñanza. Es necesario, y no estoy refiriéndome a que todos vamos a ser maestros, no me estoy refiriendo a que todos vamos a predicar, sino que es parte de la gran comisión que Jesucristo le delegó a la iglesia. Llevar el evangelio de una manera poderosa, llevar el evangelio, hermano, de una manera de estruendo. Pero para que lleguemos a eso,
número uno, debemos recibir enseñanza. Pensemos en que todos ya recibimos enseñanza y estamos siguiendo en esa práctica de recibir enseñanza. Entonces ahora tengo que trasladar, porque si no entonces me quedo corto. Voy a decir esto. Si el hermano Ulises, ¿verdad? Recibe enseñanza, se queda ahí en mi vida, ¿verdad? Se queda. Pero si yo no saco esa enseñanza, entonces empieza a pudrir esa enseñanza en mi vida. No, se está estancando, ya no va a traer fuerza, ya como que se me va a ir olvidando. Y eso en algún momento lo voy a dejar de hacer y entonces se estanca la persona. Pero si el hermano Ulises traslada eso que aprendió, no estoy diciendo que debe de ser un gran inteligente o muy sabio, no, sino que entendí algo, lo pongo por obra. Y por eso la enseñanza, hermano, porque luego muchas veces me preguntan, oiga, y así como lo pienso, ¿está bien? Entonces esa es la enseñanza, amado hermano, porque muchas veces no nos atrevemos a dar una enseñanza porque no la hemos recibido bien, no la hemos entendido. Por eso es la enseñanza, para que se le decían los discípulos a Jesucristo, enséñanos, ¿qué quiere decir esto? Entonces ahí viene esa pregunta, ¿le entendimos bien? Entonces, mi amado hermano, tenemos que llevar enseñanza. Déjeme llevar el otro versículo, me estoy tardando mucho. Dice aquí Lucas 16:10, al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. El que es deshonesto con lo poco valor, también lo será con lo mucho. Este es, ¿verdad? El que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Entonces, muchas veces, hermano, como cristianos queremos aprender gran cantidad de temas, queremos aprender misterios, secretos, simbolismos, sombras, figuras, hermano, cosas que suenen hermosas, ¿va? Que suenen rimbombantes y toda la cosa. Pero si no somos fieles en lo poco, es decir, si no estoy enseñando, no estoy llevando una enseñanza que comprendí, que a lo mejor es muy básica, pero no la estoy llevando, entonces no soy fiel con lo poco, entonces no voy a poder avanzar a lo mucho. ¿Cómo trasladar esta idea? Una de las cosas básicas, hermano, es tener fe en la palabra de Dios. Eso es básico. Si nosotros no tenemos fe en la palabra, pues no puedo avanzar en más. Porque entonces si lo creo como un libro, como una historia, como que, pues, sí, qué bonito libro y todo, no voy a poder avanzar en más enseñanzas. Porque esa es la parte medular de nosotros como cristianos. La Biblia es la palabra de Dios. Pero entonces, si alguien, ¿verdad?, no es fiel con esa enseñanza, es decir, que la transmite a otra persona en sus propias palabras, en su propio léxico, en su propio, le voy a decir esto, tonada, en su propio carácter, y decirle, voy a decir algo que a lo mejor no es muy propio, ¿verdad? Pero, oye, carnal, te enseño esto. Tal vez no está siendo muy, ¿cómo decirlo?, muy cristiano, ¿verdad? Todavía tiene léxicos raros, pero hermano, si no estamos esperando a ser perfectos, nunca va a llegar el momento para trasladar enseñanza. Entonces, pero él ya comprendió, ese hombre que a lo mejor habla de una manera, o esa mujer que habla de una manera no muy ortodoxa, y que habla a lo mejor, hermano, todavía con ciertas tonadas, pero él comprendió, o ella comprendió que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios, todo lo que está escrito es vida, y que aquel que lo pone por práctica y le va a ir bien, ya lo comprendió, ya lo vive, y está entendiendo que la palabra de Dios es la máxima autoridad en cuanto a sabiduría, entendimiento, es la palabra de Dios. Y él o ella lo transmite a otra persona. Amado hermano, se le va a volver a dar, y se le va a dar más. Entonces, no estemos esperando, vuelvo a repetir esto, no estemos esperando a saber mucho, sino llevar, trasladar. Pero ojo, porque hermano, tenemos que trasladar esas verdades. No estoy hablando de que voy a llevar a evangelizar y voy a ir casa por casa, no. Sino que muchas veces en el día a día está el amigo, está el primo, está el compañero de trabajo que necesita una palabra. Y que nosotros a lo mejor ya la recibimos, ya pasamos por ese bache. Entonces
trasladarle, llevarle esa enseñanza que recibimos. Enseñanza refiriéndome a trasladarle un conocimiento que yo ya viví, que estoy viviendo, un conocimiento que a mí me funcionó, que estoy consciente, estoy completamente convencido de que me ayudó esa parte de la palabra de Dios. Entonces, trasladarla. Mi amado hermano, no podemos estar perdiendo el tiempo, porque mire, voy a llevarlo a esta parte. Esta es la parte que quiero estar trabajando con ustedes en esta noche. Mateo 28, 19 y 20. Mire cómo dice aquí. Déjeme tomar un... Dice aquí, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No me quiero detener en la primera parte porque eso me habla del sentido de orden, de un orden para llevar el evangelio, pero me lo quiero saltar esta vez, y no porque no quiera hablar de ello, lo he hablado muchas veces haciendo referencia a que tenemos que tener un gobierno, estar bajo autoridad, tener un redil y toda esa parte, ¿va?, que todos conocemos y que lo hemos estado hablando, y en las clases, en las prédicas, en las enseñanzas, en las cápsulas, entendiendo que hay un orden y que debemos de establecer ese orden en nuestras vidas. Ahí, ¿verdad? Eso queda claro. Pero lo siguiente dice, enseñándoles. Quiere decir que la iglesia debe de trasladar esos conocimientos. Y es, hermano, un mandato de parte de Dios. Es un mandato que Jesucristo dio, sí, ciertamente a los apóstoles, pero los apóstoles, hermano, los 5 ministerios no están para llevar a mucha gente. Déjeme decir, tal vez suene contraproducente, pero no es así. Vayamos al orden bíblico. Efesios capítulo 4, me parece que es versículo 14, cuando dice, Dios mismo los constituyó, ¿verdad?, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que su función de los ministros es capacitar a la iglesia, para que a la iglesia a su vez lleve ese evangelio, esa enseñanza a todas las naciones. Es claro, ¿verdad?, que ahorita que si dijéramos, hermano, vamos a trasladar el evangelio, y alguien que me diga, yo voy a ir a Brasil, no, hermano, vayamos primero a nuestra colonia. Ya que hayamos conquistado nuestra colonia, entonces vayamos a la colonia siguiente. Ya conquistamos esa colonia siguiente, bueno, vamos ahora a la ciudad siguiente. Y así, ¿verdad? No, es un Dios de orden. Pero haciendo esta referencia, hermano, a que entonces no es el pastor, no es el evangelista, no es el apóstol el que va a llevar el evangelio a todas las naciones, sino que su trabajo, su función es capacitar a los santos, capacitar a la iglesia. Acuérdense que la iglesia son los santos. Y no hablando de santos, ¿verdad?, de devoción, sino me estoy hablando de los santos, santificados, apartados. Entonces, la función de los ministros es capacitarlos. Esa es nuestra función, enseñarles. Nuestra función es formarlos, capacitarlos, enseñarles, trasladarles la verdad que nosotros a nuestra vez hemos recibido de nuestras autoridades. Esa es nuestra tarea. Sí, claro que vamos a ir a evangelizar, vamos a hacer esto, pero no podemos, ¿cómo decir esto? Si se deja de capacitar a la iglesia, mire, vamos a hacerlo práctico. Si el hermano Ulises, ¿verdad?, va y lleva el evangelio a la semana a 10 casas, que bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si capacita a esas 10 personas, vamos a ponerlo así, a 10 personas, y cada persona lleva el evangelio a 10 casas, entonces ya son 100. La fuerza está en la unidad, la fuerza está en el orden de parte de Dios. Entonces, si el hermano Ulises sale, va a ir a 10 casas. Pero si capacita a 10, no van a ser 10 a las que vamos a llegar, sino vamos a llegar a 100. Entonces el objetivo aquí es enseñar a la iglesia, los ministros enseñar a la iglesia, para que a su vez la iglesia lleve, pero llevando ¿qué? Una enseñanza que ya comprendió, que vive. Entonces ahí me regreso a esta parte principal. No estemos esperando a saber grandes misterios. No se convence a la gente, disculpe hermano lo que voy a decir,
enseñándoles hebreo, arameo, exégesis, griego, ¿cómo voy a decir esto? El misterio de la piedad, el misterio de la iniquidad. No, la gente no es que sea tonta, no, es inteligente, pero la gente no le puede llevar eso porque no lo va a comprender. Y no lo va a comprender porque la Biblia dice que hay sabiduría que es trasladada para los santos. Entonces hay cosas que no se le puede llevar a un recién nacido o ni siquiera que ha recibido a Jesucristo. Tenemos que llevarle algo acuerdo a su necesidad. Por eso debemos de llevar, ¿verdad?, esa palabra que viene del Espíritu Santo para llevársela a alguien que tenga una necesidad. Entonces, amado hermano, sí, claro, podemos predicar y llevar un evangelio poderoso en sabiduría, entendimiento, y no dudo que el Espíritu Santo le hable a alguien aún aunque no entienda nada. Pero, hermano, debemos de ser prácticos. La mayoría de los cristianos llegamos, hermano, por una necesidad. No llegamos porque queríamos conocer misterios y secretos. Porque teníamos un problema económico, un problema físico, un problema matrimonial, en el hogar, no sé. Y por eso es de que se llegó a la iglesia. No porque quisiéramos sabiduría y saber quién es Leviatán, Belial. No, hermano, sino que había una necesidad. Y esa necesidad nos orilló a poder, a querer saber de ese Dios vivo para que me solucionara esa necesidad. Entonces, hermano, debemos de ser prácticos. Oiga, es que tengo un problema económico. Es que mira, yo lo tenía, pero esto es lo que dice la Biblia. Pero ya lo entendí, lo comprendí. Entonces, hermano, trasladarle ese conocimiento a alguien más, y es parte de la gran comisión. La iglesia, nosotros como iglesia, si estuviéramos ahí en el templo, le diría, amado hermano, repita conmigo, soy iglesia. Entonces, como iglesia debemos de llevar esa enseñanza, debemos de trasladar una verdad, debemos de llevar a través de ejemplos, a nuestro léxico, pero ya lo vivimos, ya lo captamos, ya lo comprendimos. Entonces, hermano, es llevar esa enseñanza, trasladar esa enseñanza al vecino, al primo, al de al lado, al compañero de trabajo. Es más, en el micro me encontré a alguien y se me hizo la plática y va a haber alguien que diga, es que yo soy muy callado. Sí, pero aún callado tienes a alguien a quien trasladarle ese conocimiento que ya recibiste. Traslada ese conocimiento y vas a recibir más. Porque muchas veces me dicen muchos hermanos, es que ya no supe qué decirle. No te preocupes, nuestro Dios lo único que quiere son instrumentos. Tú le trasladaste lo que tu conocimiento pudo, entonces el Espíritu Santo va a hacer la obra. Ahora, ya trasladé, voy a recibir más. Tal vez para la próxima ya sepa qué decirle a otra persona en la misma situación. Ya lo trasladé, recibo más, y entonces va a ser una tercera persona que a lo mejor ahora sí le pude decir todo más o menos completo para poderlo ayudar. Pero si no traslado, hermano, nos estamos estancando como iglesia. Muchas veces como iglesia nos quedamos en una zona de confort de, sí, voy al templo, recibo enseñanza, estoy un poco mejor, ya estoy más contento, más feliz, ahora quiero mejor economía. No digo que no, pero ¿cuándo vamos a trasladar esta enseñanza que estamos recibiendo? ¿Cuántas enseñanzas, hermano, hemos captado, hemos comprendido y que debemos de trasladar? Entonces, hermano, creo que si aquí en la Ciudad de México vamos a ponerle número redondo, ¿verdad? 20 millones de personas. Hermano, no estoy hablando que le hablemos ahorita a las 20, que le hablamos a 5 en una semana. Y es parte práctica de todos los días para que cuando vaya a llenar mi vasija quede completa, se ensanche mi vasija. Pero si no traslado, mi vasija está llena, no me van a poder dar más, se va a quedar ahí. Le diría, hermano, de una manera práctica, ¿verdad? Usted tiene una jarra llena de agua, ¿le va a echar más? No, porque se va a derramar, es desperdiciar. Entonces Dios no le llena a nosotros como vasijas si estamos llenos. Lo que va a hacer es ver a alguien que ya se vació, que ya trasladó, y esto le va a dar. Y entonces es un proceso continuo que debemos de ir teniendo como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos.
para que entonces, mi amado hermano, a su vez llenemos a otra persona y lo bendigamos y nosotros seamos bendecidos con más agua fresca, limpia. Y entonces a su vez sería una cadena de bendición, ¿verdad? De que aquel que ya fue lleno, bueno, entonces venga a los pies de Cristo y que haga el mismo proceso. Y entonces seríamos muchas vasijas vaciándonos y llenándonos, y a su vez esas vasijas que nosotros le trasladamos algo, en algún momento van a llegar y entonces ya no vamos a hacer los mismos 10, sino que a lo mejor de esos, vamos a decirle, hermano, se llegó a 100 casas, bueno, entonces nada más vinieron 10, no hay problema, ya somos 20, ahora vamos a 200 casas. Y entonces de esa manera, hermano, el evangelio es progresivo. El evangelio es de caminar hacia adelante, el evangelio es de conquista, el evangelio es de triunfo, el evangelio es de ir más allá, el evangelio, hermano, es de ir de gloria en gloria, no de quedarnos quietos y ya bonitos, bendecidos y ya, no, es de ir a más, de ir a más y de ir a más. Entonces, mire, quiero llevarlo al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Dice aquí, estas son las enseñanzas, normas, está hablando Moisés, y leyes que el Señor su Dios me mandó enseñarles. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. Déjeme explicarle un poquito acerca de esto. Es Moisés, nosotros conocemos a Moisés, ¿verdad? Ese profeta que Dios le hablaba cara a cara. Ese profeta que Dios escogió, que le trasladó las leyes, que les trasladó los 10 mandamientos, pero que a su vez esos 10 mandamientos son simplificados, ¿verdad? Porque de ahí salen los 613 mandamientos. Pero que a su vez, ¿verdad? En toda la Torah o los primeros 5 libros, ¿verdad? Está llena de enseñanzas, normas, leyes, estatutos, decretos, ordenanzas y un sinfín de cosas que no es que sean imposibles de hacer, lo que sucede es que debemos de comprenderlas a través de la enseñanza para vivirlas. Yo le he dicho muchas veces a los hermanos en la enseñanza que muchas de las ocasiones ya hacemos muchos decretos, ordenanzas, mandatos, pero que a lo mejor no lo hacemos conscientemente. Y que cuando lo hacemos conscientemente, entonces lo hacemos con mayor intención y eso trae mayor fruto. De entonces, vemos que Moisés recibe de parte de Dios. ¿Cuál es la ordenanza que Dios le da a Moisés? Ahora trasládalas tú. Entonces ahí se ve, hermano, la intención de parte de Dios. Es un hombre que recibe de parte de Dios y este hombre se la traslada a más de, una vez se la cuenta, ¿verdad? Pongámosle 300,000 personas. No eran 300,000, eran 3 millones de personas. Entonces, hermano, porque dice la Biblia que eran 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Entonces, así rápido va 3 millones de personas. Entonces, por dar un número, no porque sea ese, pero entonces vemos que Dios le dice a Moisés, ahora traslada tú lo que yo te enseñé. Entonces, mi amado hermano, creo que esa es la figura de los ministros, que muchas veces, bueno, la mayoría de las veces vamos a recibir enseñanza, ¿verdad? De parte de una autoridad espiritual, pero también recibimos revelación de parte de Dios. Pero no nos podemos quedar con esa revelación de, ay, sí, qué bonito, tengo 20 revelaciones, gloria a Dios, amén, aleluya, y me las quedo. No, hay que trasladarlas. Pero entonces vemos a un Moisés que hace caso a las palabras de Dios. Dice, ahora tú trasládalas, ahora tú enséñaleselas al pueblo. Ahora, la parte interesante viene en el verso 7, acompáñame por favor, Deuteronomio 6:7, y dice aquí, amado hermano, enséñaselas a tus hijos. Y háblales sobre ello cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces vea esa parte. Moisés trasladándola al pueblo. El pueblo ahora trasladándola a sus hijos. ¡Qué hermoso! Entonces eso nos hace entender que debe de haber una transferencia de conocimientos. Y no cualquier conocimiento, porque yo le puedo trasladar un conocimiento de matemáticas a mi hijo. Y es bueno, le va a ayudar en su día a día. Pero si yo le transmito un conocimiento eterno, eso le va a servir en esta vida y en la venidera. Y habrá gente que nos esté escuchando y que diga, pero ¿cómo que la eternidad? Sí, Dios quiere que vivamos eternamente y para siempre con Él. Pero si no caminamos con Él,
Entonces nuestra vida se queda agolpada a solamente en el plano terrenal. Y ya no seguiría esa parte de la eternidad. Entonces, amado hermano, yo sé que muchas veces como padres quieren trasladar algo bueno a sus hijos. Si quieres entregarle algo bueno, la mejor herencia sería trasladarle el conocimiento, la sabiduría de parte de Dios. Pero, vuelvo a repetir, no nada más está para la familia. Tenemos que trasladársela a otras familias. Tenemos que trasladárselas a todos aquellos que estén al alcance de nuestra mano, de nuestra voz. Y decirle, mira, esto yo he aprendido. Esto yo he aprendido, esto yo he recibido, esto mira. Y no, muchas veces no necesitamos la Biblia. Muchas veces me dicen, es que no me sé el texto. En la Biblia yo no encuentro que diga, y es que mira, que diga, vamos a poner el profeta Jeremías. En Deuteronomio capítulo 5, versículo, no, hermano, simplemente trasladaron esa verdad que tenían en el corazón. Entonces, a la hora de transmitir una enseñanza, lo que tú y yo debemos de hacer es, yo recuerdo, esto dice la Biblia, mira, es que si tú haces esto, mira, te va a ir bien. Entonces, amado hermano, tenemos que ir trasladando, llevando ese conocimiento, llevando enseñanza, que una vez nosotros recibimos, que ahora nos toca trasladar. Entonces, amado hermano, esto es urgente, esto es necesario. Mucha gente se está preocupando por el problema que está allá en Israel. Yo diría que ese es el menor de nuestros problemas ahorita. Yo sé que alguien puede decir es que se acerca la gran tribulación, sí, pero yo creo que la parte más importante es cumplir con lo que Dios nos mandó. No le va a decir Jesucristo a la iglesia, a ver, se preocuparon porque allá había bombazos en Jerusalén. No, te va a preguntar, oye, ¿y trasladaste enseñanza? Oye, ¿y si recibiste enseñanza? Oye, ¿y compusiste tu vida? ¿Si me hiciste caso? Entonces mucha gente se pone mal y la pandemia y las muertes y estoy de acuerdo, es algo desastroso, es algo trágico, es triste, lamentable. Pero creo que más lamentable es que la iglesia no estemos trasladando esa enseñanza. Y lo he dicho varias veces y creo que lo seguiré diciendo, porque la gente dice, es que se murió mi familiar, es trágico, es doliente, claro que sí, es triste, pero creo que es más triste que se vaya al infierno. Discúlpame por ser tan fuerte o tan cruel, pero es así, aquel que no ha recibido a Cristo es condenado para una muerte eterna. Entonces yo no le vería la mayor preocupación de decir es que falleció si fuera salvo. Sabemos que a lo mejor deja huérfano a alguien, no sé, yo lo entiendo, sé que eso son muchas cosas. Pero yo digo, bueno, falleció, pero fue salvo. Y como fue salvo, hay una promesa que dice, él y su casa serán salvos. Entonces, aunque haya fallecido, y alguien puede decir, híjole, pero es que ahora les va a faltar el pan, no. La Biblia dice, no, en esta vida nunca he hallado un justo que mendigue pan y que su simiente pase hambre. Entonces, hermano, creo que la iglesia muchas veces estamos dormidos en nuestra comodidad, en que no nos pase nada, pero ¿qué tal los de afuera? Y es parte de enseñando, trasladando un conocimiento que ya hemos recibido. Traslada un conocimiento, traslada conocimientos. Y vuelvo a repetir, no es de que voy a meter en un templo y voy a enseñar, no, ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es trasladar ese conocimiento a alguien que me encuentre, a alguien que vea, a alguien que Dios puso en mi camino. Entonces, hermano, esto es interesante. Ahora, casi llegando al final de esta enseñanza, entonces yo diría que es menester que la iglesia esté llevando el evangelio, que la iglesia esté llevando un mensaje de vida, que la iglesia esté llevando una enseñanza, un conocimiento, una idea que procede del corazón de Dios, para salvación, para sanidad, para libertad, para muchas cosas, porque esa es la verdadera comisión. Me voy a regresar acá, Mateo 28, 20. Y aquí yo estoy con vosotros. Hay mucha gente que dice, Dios está con nosotros hasta el fin de los días. Sí, pero está
aferrada a una situación, que debo de trasladar el Evangelio. Tú quieres tener a Dios todos los días de tu vida, traslada el Evangelio. Lleva el Evangelio a alguien. Y no me estoy refiriendo a que saques tu Biblia, no, sino trasladar una verdad, trasladar ese conocimiento que viene de parte de Dios, que ya recibimos. En una prédica, hermano, no solamente recibimos una enseñanza, recibimos muchas. De veras. Ahorita estamos hablando de un orden, estamos hablando de salvación, estamos hablando de libertad. Entonces, ¿cuántas cosas estamos aprendiendo hoy que entendiéndola, comprendiéndola, podemos trasladarla a alguien más? Y amado hermano, nos estamos tardando. ¿Por qué digo nos estamos tardando? Porque el tiempo se avecina, el tiempo sigue corriendo. El tiempo, nosotros hemos visto, ¿verdad? He sido testigo de esa situación de que hace tiempo, hace unos, ¿qué será? Unos 15, 20 años, yo escuchaba a los predicadores y decían que Jesucristo iba a venir hasta que se predicara el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y entonces, hace unos 5 o 6 años, seguí escuchando eso. Y yo me imaginaba y decía, híjole, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a llegar hasta el último rincón? ¿Cómo se va a llevar el Evangelio hasta la última persona que...? Y entonces yo me imaginaba a muchas todavía islas que están alejadas. En Brasil, hace aproximadamente, si no mal recuerdo, unos 10 años, encontraron una tribu de aborígenes. Y ellos veían pasar a los aviones y ellos decían que eran pájaros. Entonces, amado hermano, cuando yo escuchaba eso de que hasta el último rincón, yo decía, hasta todos esos pueblos aborígenes que están hasta el último rincón y que a lo mejor no ha ido ningún predicador, porque no se refiere a que nada más lleve el Evangelio y ya, no, se está refiriendo a que traslade esa enseñanza. Entonces yo decía, ¿cuándo va a suceder eso? O sea, me hace imposible. Y yo decía, bueno, no imposible, pero se me hacía muy largo. Y entonces, ¿verdad? Con esta pandemia ya no se me hace tan imposible, porque al momento de cerrar muchos templos, entonces mucha gente se fue a buscar la palabra de Dios al por medio de las redes sociales. Eso hizo que mucha gente que a lo mejor no había escuchado el Evangelio, lo escuchara. Y que mucha gente que a pesar de haber sabido de que hay un Dios, que hay un Jesucristo, no se había acercado a Él, se ha acercado a Él por medio de las redes sociales. Vamos a poner un ejemplo, hermano. En una prédica dominical, ¿verdad? Que pues vemos en la iglesia. ¿Qué puedo decir? Así de manera fácil, ¿verdad? Se le traslada qué sé yo, al 500%. Entonces, hermano, eso me sorprende porque si nosotros estamos llegando, ¿verdad? Bueno, yo en mi caso, se está llegando a la congregación nada más, pero por medio de llevarlo a las redes sociales y llevarlo por los medios electrónicos, y espero Dios que abra las puertas para trasladar en radio, que a lo mejor un día lo transmitamos en televisión, o que tengamos realmente lo que se necesita para trasladarlo a todos los medios electrónicos de manera contundente y de manera masiva. Entonces no vamos a trasladarlo solamente a los de la iglesia, y es una bendición. Yo siempre lo he dicho, que le predico a la iglesia. Pero en ese predicar a la iglesia se está haciendo el esfuerzo y no se está haciendo un esfuerzo extra. Al mismo tiempo que se le está enseñando a la iglesia, se le puede estar enseñando a miles y miles de personas. Me he dado la tarea luego de revisar las primeras enseñanzas que tuvimos desde el año pasado, ¿verdad? Me recuerdo que nuestra última enseñanza fue por ahí del 26 o el 30 de marzo del año pasado, del año 2020. Y a la fecha hay predicaciones, hermano, que han llegado a miles de personas. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué va a pasar cuando toda la iglesia comprenda que 1 más 1 no son 2? Que entienda la iglesia que 10 más 10
no son 20, sino que tenemos que entender que Dios exponencializa las cosas. Que Dios en su gran bondad y misericordia lo que dice es, hay unidad, hay propósito, lo están haciendo, yo voy a hacer el resto. Y quiero nada más trasladarle esto, ¿verdad? Porque se me acaba el tiempo. Está un versículo muy famoso y ahí está un canto, ¿verdad? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Pero entonces nosotros vemos, hermano, esa sinergia de la unidad. Saúl no le entendió, él se enojó. Pero Saúl nada más mataba a 1000. Pero con David mataban a 10,000. Por eso le digo, no era 1000 más 1000, sino que viene de una multiplicación de cosas. Ya no eran 1000. Si nos fuéramos a la matemática básica, entonces matarían a 2000, pero no, sino que hice 10,000. Entonces, amado hermano, si nosotros como iglesia nos movemos, entendemos nuestra comisión, que no nada más la bendición es para nosotros y para nuestras familias, es bueno, anhelo que lo recibas en el nombre de Jesús, anhelo que cada día estés mejor, pero ese no es el propósito por lo cual Dios nos habló. ¿Cómo diría? Imaginemos que sale un recién egresado de la universidad. Y entonces, como recién egresado de la universidad, ¿verdad? Vamos a ponerle cualquier para no... un egresado de la universidad, para no poner títulos. Sale de la universidad y vamos a poner, ¿verdad? Uno de preparatoria gana 6,000 pesos mensuales. Pero uno de universidad, como acaba de salir, está recién titulado, pero a lo mejor no tiene experiencia, ya usted sabe todas esas cosas, le pagan 8,000. Y va a decir, híjole, ¿tanto estudiar para 2,000 pesos más? Sí, bueno, sigue adelante, ¿verdad? Pasa, qué sé yo, 2 años y ya no gana 8,000, ya gana 10,000. Va a decir, esto está bueno, con esto me conformo. Y entonces mucho cristiano se queda allí estacionado, cuando Dios no quiere que se estacione ahí, sino que a lo mejor quiere que aprenda más, que haga maestría, doctorado y que no gane 10,000, sino que gane, hermano, 100,000. Ahora trasladémoslo a lo espiritual. Llegan a la iglesia, ¿verdad? Y dicen, es que yo vengo porque estoy enfermo de esto. Y Dios viene y le dice, no solamente te voy a sanar de eso. O sea, que no te voy a pagar 6,000, sino que te voy a pagar 8,000. Es decir, no solamente te voy a sanar de lo que me pediste, sino de otras cosas más. Vamos. Pasa un año, no sé, 2 años, ya se siente mejor, está feliz, está contento, todo empieza como miel sobre hojuelas. Y los cristianos dicen, aquí me quedo. No, hermano, Dios quiere llevarte más lejos. Pero si no trasladamos, no vamos a recibir más. Si somos fieles en lo poco, lo trasladamos, vamos a recibir muchísimo más. Entonces no estemos pensando a que nada más es estar bien y ya. No, es ser útiles en las manos de Dios. El libro de Salmos dice, los hijos son como flechas. Entonces quiere decir que en las manos del valiente, pero ojo con esto, porque dice en las manos. Entonces Dios en su misericordia nos toma como hijos y quiere que seamos flechas en sus manos. Es decir, que entonces Dios quiere utilizarte de muchas maneras. Hay una versión, ¿verdad?, en la Biblia que dice que le arrancaban los trapos al apóstol Pablo y lo llevaban a los enfermos. Y entonces dice que sanaban. Y muchas veces la gente piensa que era el apóstol Pablo, pero no, sino que era la fe de las personas diciendo, es que este es hombre de Dios, es decir, está en un redil, ¿entendí? Y entonces Dios ocupaba a esas personas. Hoy por hoy, ¿verdad? Me recuerdo de un hermano, varias veces nos ha pasado, es que mi primo, mi fulano está enfermo, ¿puedo ir a orar? ¿Tienes fe suficiente? Yo creo que Dios lo va a sanar, ve, y Dios lo sana. Entonces, hermano, no, la idea no es quedarnos ahí, sino avanzar a más. Pero tenemos que ser fieles en lo poco. Traslada lo que has aprendido. Es que, hermano Ulises, yo nomás he aprendido 20 temas. Trasládalos. 20 son 20. Es que yo nomás he aprendido 5. 5 son 5. Son muy buenos. Ya los vives, estás convencido. Sí, hermano, estos 5 son mi pilar de diario. Trasládalos. Trasládalos. Es que yo nada más me sé 100.
pero se siente mal porque dice, es que a lo mejor un ministro veo que maneja 5,000, pero yo nada más me sé 100. Pero ¿por qué te vas a sentir mal? Es lo que Dios ya te dio a ti. No menosprecies lo que ya aprendiste. Entonces trasládalo, llévalo a alguien más, llévalo a otra persona, a tu primo, a tu amigo, a tu empleado, no sé, hermano, trasládalo. Porque eso es parte de la gran comisión, eso es parte de la iglesia que debemos de movilizarnos. Ya nada más para cerrar, hermano, estamos en un tiempo álgido, difícil. Estamos en un tiempo que se le llama a la vida como principio de dolores. Se está caminando, se está marchando. Se está avanzando, el tiempo no espera. En un corto tiempo esta pandemia, ¡fum!, va como que, no es que desaparezca, sino que simplemente como que se controla a nivel mundial, y entonces eso va a permitir que haya una vida más o menos a la anterior. Entonces eso va a hacer que muchos que pasaron problemas, que muchos que vieron el poder de Dios van a tener el corazón tan fulguroso que entonces van a querer llevar el evangelio. Pero eso va a ser un par, hermano, de meses, de tal manera que eso va a ser tan rápido, tan álgido, tan fuertísimo, que entonces eso va a hacer que haya milagros, prodigios, señales, y que a la par se llegue hasta lo último de la tierra. Y entonces ahora sí, tiene que irse a la iglesia y posterior la gran tribulación. Entonces, hermano, estamos a segundos del tiempo de Dios para cerrar lo que es el tiempo y la iglesia. Aquí la pregunta no es, no sería cuándo, no, la pregunta es, ¿tú vas a querer ser partícipe de recibir lo que Dios te ha dado? Esa sería la pregunta, porque el decir cuándo, no importa cuándo, eso va a pasar sí o sí, sino la pregunta sería, ¿tú estás dispuesto a ser útil en las manos del Señor? ¿Estás dispuesto a poder recibir lo que Dios ha trasladado? Déjame cerrar con este versículo. Bueno, aquí me faltó uno, ¿verdad? Pero voy a tener que cerrar con este último. Primer libro de Corintios 2:7 dice aquí, lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Lo que Dios quiere es glorificarnos. A los que antes predeterminó, a estos también llamó, y a los que llamó también glorificó. Entonces, hermano, esto es glorioso porque la sabiduría que Dios está trasladando es para nosotros, es para llenarte de gloria. Así como vimos el tema de la gloria, el perdón, Dios quiere que tú tengas esta gloria de sabiduría. Pero no vamos a poder llegar a la sabiduría si todavía no hay conocimiento. Entonces, hermano, cerrando con esto, aprendes algo, trasládalo. Y haciendo referencia a que lo tengas bien entendido, comprendido. Como oveja, va rumiante, bien mascado. Y entonces ahora sí, trasládalo. Pero no te esperes a que es que yo quiero aprender todo y ya cuando esté en el cuarto grado, ¿verdad?, del instituto, del centro de estudios, entonces ahora sí, no, hermano, no estés esperando ese tiempo porque no sabemos si vamos a llegar. Traslada lo que tienes, traslada lo que Dios te ha dado. Así es que, pues vamos a orar, mis amados hermanos, y, híjole, algo pasó aquí con la vista esta, pero vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, te ruego que seas con cada uno de nosotros. Te suplico, mi buen Dios, que nos ayudes a poder comprender esta tu palabra, que podamos discernir, comprender y trasladar, Señor, esta tu palabra. Señor, te ruego por cada hermano, por cada hermana que se ha adherido a nosotros para poder comprender, aprender de tu palabra. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento y que podamos ser útiles en tus manos. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo ruego. Hazlo, Señor, haz milagro en cada uno de nosotros y convéncenos de que podemos ser útiles en tus manos. Solamente, Señor, ayúdanos porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el día viernes, ¿verdad? En nuestro programa Edificando el Hogar, el día sábado en clases presenciales y el día domingo con la secuencia del tema Modelos Celestiales. La paz de Dios, bendiciones.